Buenas tardes. Lo invito a que abra su Biblia en Proverbios capítulo 2, versículo 1. Proverbios 2, 1. Continuamos con la serie El temor de Dios. Y el tema de hoy se titula Entendiendo el temor del Señor. Entendiendo el temor del Señor o el temor de Dios. Vamos a leer Proverbios 2, versículo 1 al 5. Y dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Muchos cristianos no tienen respeto por Dios ni por su palabra porque no conocen la palabra. Pueden estar asistiendo aún por años a alguna iglesia cristiana, pero si la palabra de Dios no rige sus vidas y no la conocen, entonces no pueden entender en qué consiste el temor de Dios. Y en esta tarde vamos a estudiar Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 5, y allí nos vamos a dar cuenta cómo es que Dios quiere llevarnos en ese proceso de aprender, de tener sabiduría, entendimiento, inteligencia espiritual, discernimiento, para poder entender cómo debemos conducirnos en esta vida y como consecuencia tener una vida que camine en el temor de Dios. Entonces le voy a pedir que su Biblia la tenga abierta en Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 5. Y cuando yo le cite otros textos que usted debe abrir las escrituras, pone allí ¿cómo se dice? Se me fue, un separador. Entonces, los que les gusta anotar, saquen su lápiz, anoten. Los que traen su Biblia, ábranla, y los que no traen, se pueden dormir. Ok, capítulo 2, versículo 1, dice así: Hijo mío, así comienza la exhortación de Dios. Hijo mío. Y esa frase, hijo mío, es la exhortación, es el hablar de Dios como padre hacia sus hijos. Es esa relación de Dios que quiere que lo conozcamos como a Padre. Muchos lo conocemos ya como nuestro Salvador, otros como su sanador, han tenido experiencias de este tipo, otros como el que suple todo, y todo eso está perfecto. Pero también hay un área donde debemos de conocerlo, y es como Padre. ¿Y cómo es un Padre? Y el Salmo 103 nos dice, precisamente haciendo un símil, una comparación, Dios se revela como Padre. Salmo 103, versículo 13. Búsquelo. Salmo 103, versículo 13. Y ahí nos dice cómo es Dios como Padre. Dice así: como el Padre se compadece de los hijos. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Usted se compadece de ellos? Sí, pero ¿cuándo se compadece de sus hijos? ¿Cuando se portan mal? Cuando se portan mal y se arrepienten. Porque cuando se portan mal y andan rebeldes, usted está queriendo aplicar disciplina, usted les llama la atención constantemente, pero ellos no reaccionan. Entonces usted se pone serio con ellos, ¿no es cierto? Y usted le dice: mira, hijo, aquí el Señor es el que gobierna, y tu padre, yo, tu padre, tu madre, estamos aquí para dirigirte. Pero que no sé qué. Pero de pronto el muchacho, después de que es quebrantado, va y pide perdón. ¿Qué hace usted con su hijo? Se compadece, ¿no? O lo ve en una desgracia y usted se compadece con él. Es igual Dios. Aquí nos lo dice. Como padre, dice, se compadece, como un padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de todos. ¿Dice de todos? De los que le temen. Ahora, ¿cuántos le temen a Dios? No todos tienen temor de Dios. Porque el que tiene temor de Dios respeta a Dios, honra a Dios.
Y un hijo que respeta y honra a sus padres, recibe la compasión. Déjame contarle algo que sucedió ayer. Después de la reunión, un hombre se me acercó y así llorando, un hombre grandote, y yo lo vi así como nervioso. Entonces, yo terminé de hablar con una persona y le dije a Chuy García, cuando yo iba a subir el hombre, lo vi, le dije, no te vayas porque está muy grandote. Entonces, el hermano dice, pastor, yo tengo bien poquito viniendo, y empezó a llorar como niño. Dice, es que ¿sabe qué? A mí me ha ido muy mal en la vida, y finalmente fui a caer a la cárcel, pero allí en la cárcel, pastor, conocí al Señor, me hablaron de Cristo y lo conocí, y me regalaron esta Biblia, me dice. Y dice, cuando yo la abrí, pues yo no sabía ni sé mucho de la Biblia, y yo la abrí donde dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando yo leí eso, pastor, dice, mire, yo caí llorando de rodillas, pidiéndole perdón a Dios porque yo me porté muy mal con mis padres. Dice, y me fui a los Estados Unidos y allá hice mi vida, estudié, soy ingeniero, etcétera, etcétera. Dice, pero allá cometí un ilícito y me metieron a la cárcel. Y cuando me doy cuenta y ya me cumplo mi sentencia, me vine otra vez a Guadalajara y hablé con mis padres. Y de rodillas, dice, les pedí perdón. ¿Cuántas rebeldías, cuántas noches mi madre pasó sin dormir? ¡Qué tremendo! Entonces, y le dije, ¿cuál fue la reacción de tus padres? Dice, me abrazaron y lloraron junto conmigo, porque se arrepintió. ¿Ven? Entonces dice, se compadece Jehová de los que le temen, de los que son humildes ante su palabra, de los que respetan al Señor y su palabra. Versículo 14, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. ¿Qué somos? Y los más agraciados son granos de pozole, acuérdense. Versículo 15, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Eso somos, y por eso Dios se compadece. Que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que, ¿qué? Los que le temen. O sea, si no hay temor de Dios, no hay respeto para Dios, no hay humildad, no hay docilidad ante Dios. Entonces, qué importante es entender el temor de Dios. En Malaquías 1:6, un versículo que ya vimos en unas reuniones pasadas, aquí nada más para recordar cómo Dios le reprochó a su pueblo. En Malaquías 1:6 dice, el hijo honra al padre, y eso estaba perfecto porque era un mandamiento dado por Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor o a su amo. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? O sea, dicen que soy su padre, pero no me honran. Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dicen que soy su señor, pero no tienen temor de mí, no me respetan. Yo les hablo y no me hacen caso. Entonces, como hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? O cuando menos, ¿cuántos creen que son hijos de Dios? Bueno, algunos creen que son hijos de Dios, pero sigamos mejor. Como hijos de Dios debemos respetar y honrar a Dios como nuestro Padre. ¿Entendieron eso? ¿Cómo? Como nuestro Padre. Ahora, viene una pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de honrarlo a Él como Padre? El versículo 1 de Proverbios 2:1, búsquelo otra vez. Proverbios 2:1, ahí nos dice cuál es la mejor manera de honrar a Dios como Padre. Y es recibiendo sus palabras. Entonces, retomamos 2:1 de Proverbios. Dice, hijo mío, o sea, si yo soy tu padre, recibe mis palabras. ¿Entienden? Si soy tu padre, reciban mis palabras. Si recibieres mis palabras, y aquí recibir significa tomar en posesión algo. O sea, si yo soy tu padre, que mi palabra sea tu posesión, que mi palabra sea tu tesoro. Pero aquí la palabra hebrea tiene otros significados, como por ejemplo aceptar.
Entonces, en otras palabras, hijo mío, si yo soy tu padre, acepta lo que digo. También significa acercarse a. Entonces se lee, hijo mío, si yo soy tu padre, acércate a mí. Acércate a mi palabra. ¿Tienes un problema? ¿No sabes qué hacer? Pregúntame a mí. También significa admitir. Entonces se lee, hijo mío, si soy tu padre, admite lo que estoy diciendo. Cree lo que yo te estoy diciendo. Obedece lo que yo te estoy diciendo. Y es muy triste que hay gente que va a las iglesias y no acepta la palabra de Dios, no se acerca a Dios para encontrar solución y no admite la palabra de Dios y la discuten. Como en Juan 8:37, Juan 8:37. Aquí Jesús está hablando con sus enemigos. Era gente que decía que era del pueblo de Dios, porque eran israelitas, y algunos fariseos entre ellos. Juan 8:37. Y ellos discutían que ellos eran hijos de Abraham, que era una frase que equivalía a decir somos hijos de Dios. Entonces, fíjate la respuesta de Jesús en Juan 8:37. Sé que sois descendientes de Abraham, lo sé, dice Jesús. Pero procuráis matarme. Imagínate, hijos de Dios y quieren matar a uno. Entonces ahí como que no, ellos creían que eran hijos de Dios, pero no eran hijos de Dios. Y eso es a lo que me referí hace rato. ¿Cuántos son hijos de Dios? Todos dijeron, así es, amén. ¿Cuántos creen que son hijos de Dios? Y no lo son. Estos creían que eran hijos de Dios y no lo eran. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios, ¿cómo procura matar a alguien? Dice, yo sé que son hijos de Abraham, pero procuráis matarme. Pero ¿cuál era la razón de querer procurar matar al autor de la vida? Fíjate lo que dice, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. La palabra de Jesús no era aceptada, no se acercaron a Él para recibir su palabra, no admitían su enseñanza. ¿Por qué? Porque los confrontaba con su pecado. Por eso cuando se predica el evangelio que confronta nuestras vidas, que a veces se tuercen, no nos gusta, a la carne no le gusta. Entonces, aunque nos expliquen la palabra de Dios, como la palabra de Dios nos pone en nuestro lugar, luego empezamos a poner peros, ¿verdad? Empezamos a decir, no, bueno, sí, así dice, pero no es para tanto, compadre, dices. Ahora vamos a Santiago 1:21, porque ahí hay una instrucción de Santiago, y vamos a leer Santiago 1, versículo 21. Dice así. Estamos hablando de que Dios dice, si yo soy tu padre, si recibiereis mis palabras. Ahora, los fariseos no las recibieron. Vamos a ver Santiago 1:21. Dice así, por lo cual, desechando toda inmundicia, todo lo que es inmundo, todo el pecado sucios, y abundancia de malicia, de venganza, de envidia, todo eso, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Cómo debemos de recibir la palabra de Dios? Con mansedumbre, pero aquí mansedumbre significa humildad. ¿Por qué? Porque Dios dice así. Dios habla y dice, el Señor dice así. Y habló Jehová y dijo. Entonces, los hijos de Dios debemos recibir la palabra de Dios con mansedumbre, con humildad. Mira, la cual puede salvar vuestras almas. Por eso es importante recibirla. No solo salvarnos, sino transformarnos. Hacernos mejores hijos de Dios, mejores esposos, etcétera, etcétera. Pero Santiago en el versículo 22 da un concepto completo, porque primero dice, reciban con mansedumbre la palabra, pero en segunda instancia, para dar el concepto completo, dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y aquí nos da el concepto completo, ¿sí? El viernes pasado, en la reunión de pastores donde suelo asistir, un pastor me preguntó, es un pastor joven, tenemos 28 años, y me dice, oye pastor, te quiero hacer una pregunta. Mira, yo tengo 3 años
ministrando la congregación, la iniciamos mi esposa y yo. Y mi pregunta es esta, dice, mira, durante 3 años, dice, yo me comprometí con Dios a ser un fiel ministro de Jesucristo y a predicar la palabra. Dice, y yo estudio la palabra, me meto a estudiar la palabra, amo a Dios y la palabra. Y a mí me consta, porque cuando yo lo escucho hablar ahí en la reunión de pastores, a veces todos compartimos ahí, a mí me bendice mucho cuando lo escucho, porque tiene un entendimiento muy notable y usa bien la palabra, la traza muy bien, y me da mucho gusto porque es muy joven. Entonces me dice, mi pregunta es esta, dice, mira, durante 3 años les he enseñado la palabra, me he desvelado estudiando la palabra, he orado por la gente y les hablo y les hablo y les hablo y les hablo por 3 años, dice, y como que les entra por aquí y les sale por acá. Y me dice, ¿eso es normal? Y le dije, ¿es común? ¿Suele suceder? Y le dije, sí, mira, a mí me pasa lo mismo, mañana les voy a hablar. A mí me pasa lo mismo, porque es verdad, aquí hay gente, miren, por aquí y les sale por acá. Y no tienen el concepto completo, porque dicen, no, sí, así dice la palabra de Dios. No, sí, no, de verdad, es la verdad y el Señor está hablando. Me habló el Señor, pero salen, se les olvidó. No hicieron nada y siguen en las mismas situaciones de toda la vida. Y yo le dije, no, sí, en la viña del Señor hay de todo. Y dice, yo pensé que nada más en mi congregación. Le digo, no, en todos lados se da. ¿Verdad que en todos lados se da? Volvamos a Proverbios 2:1. Hijo mío, si soy tu padre, recibe mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Si soy tu padre, entonces guarda mis mandamientos dentro de ti. Ahora, la palabra mandamientos viene de un término hebreo, mitzvah, y esta palabra mitzvah o mitzvah tiene varios significados. Significa mandatos, estatutos, mensaje, una orden, palabra, precepto. Entonces se lee así, hijo mío, si yo soy tu padre, recibe mis palabras, admite lo que digo. Y mis mandamientos, mis mensajes, mis órdenes, mis estatutos, mis mandatos, guárdalos dentro de ti, si yo soy tu padre. ¿Lo están entendiendo? ¿Me van siguiendo? Ok. ¿De cuántos Dios es su padre? Bueno, es para nosotros esto. Hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Quiero hacer notar que la palabra mandamientos es algo que Dios ordena que se haga. Entonces, de aquí sacamos como conclusión que los mandamientos de Dios no son las sugerencias de Dios. ¿Qué es una sugerencia? Una sugerencia es como si usted va a preparar un platillo y le dice, mira, la receta básica del mole poblano es esta. Y te dan los ingredientes básicos. Pero si usted le quiere poner nueces, le quiere poner esto, eso ya es a su gusto. Pero le sugerimos que si le pone un poquito de esto y un poquito de acá, le va a quedar así, ya la medida de sal o de azúcar, la mezcla de chocolate y cuanta cosa, eso ya como usted lo quiera, a su gusto. Espérenme, no. Los mandamientos de Dios no son sugerencias, no son como recetas donde usted dice, bueno, aquí yo le añado aquí, le quito acá, a mí me gusta así. No. Los mandamientos de Dios no son las sugerencias de Dios. Dios nunca dice, te sugiero que perdones al que te ofendió. No dice te sugiero. ¿Verdad que no? Dice perdonad, y perdonad es un mandamiento, porque está en imperativo. Perdonad, pero es que Él me hizo, perdonad, de la manera que Cristo te perdonó, así hacerlo tú, pero es que perdonad, pero es que, y ya empieza a discutir con Dios, ¿sí? No son sugerencias, son mandamientos, y así todos sus mandamientos, esos no pueden ser, no se pueden poner, no debemos ponerlo en la mesa de discusión. A ver, vamos a discutir, perdonar a todos así, el que te ofenda, bueno,
Pero el que te hizo algo feo, no, pues ese ora para que Dios se lo surta. No, no. Y empezamos a poner en la mesa de las discusiones los mandamientos de Dios. Pero los mandamientos de Dios simple y llanamente se obedecen. Punto. ¿Cuántos son padres? ¿Se imaginan que sus hijos discuten tus órdenes? ¿Te imaginas que tus hijos ponen en la mesa de discusión tus reglas, tus estatutos, tus mandamientos ahí para el hogar? Entonces tú dices, miren, aquí van a llegar a las 9 de la noche. Y aquí no quiero que esto, aquí van a respetar esto, van a hacer lo otro. Entonces tus 4 chiquillos se sientan a la mesa y dicen, oye Juanito, ¿qué te pareció lo que dijo mi papá? Pues se me hace un poco exagerado. Yo pienso que si llegamos a la 1 de la mañana está bien. Entonces otro dice, no, la niña, la hermanita dice, no, pero hay que respetar las órdenes de papá. No, los papás ya se hicieron viejos. Ellos no entienden lo que es ser joven. Ellos en su tiempo quieren, y nos quieren tener, y empiezan a discutir, y tú escuchando tus sugerencias. ¿Cómo te quedas tú? ¿Contento? Tú llegas y a lo mejor das un manotazo en la mesa. ¡Niños! ¿Qué están haciendo? El que no me obedezca, o me obedecen, o agarran su morralito y háganle como quieran. Sí o sí tú deseas que sean obedecidos tus reglas, tus mandatos. ¿Sí o no? Los mandamientos de Dios son así. La única gran diferencia entre nuestras órdenes y reglas que a veces ponemos y los mandamientos de Dios es que nosotros a veces sí nos vamos al otro extremo, pero Dios no. Los mandamientos de Dios no son para molestarnos, no son para enseñorearse de nosotros, mucho menos los mandamientos de Dios son para manipularnos. No, porque Dios es puro, Dios es limpio. Y todos sus mandamientos están diseñados para bendecirnos. El problema es que nosotros nos enfrentamos a los mandamientos y nuestra carne no desea obedecerlos. Entonces, obedecer los mandamientos del Señor es la muestra más palpable de que verdaderamente amamos a Dios. Obedecer los mandamientos de Dios es la muestra más palpable de que tenemos temor por su palabra. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Están listos? Está muy fácil. Son 2 preguntas en realidad, pero conteste con lo más inteligente que pueda. Ahí va. Número 1. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? 2 o 3. A lo mejor pensaban otra vez lo voy a decir. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. O sea, todos, ¿no? Alguno dirá, bueno, por eso estoy aquí. No, ¿quién sabe? A lo mejor estás aquí por querer quedar bien con el que te invitó, o porque está la muchacha que te gusta, o porque te trajeron a fuerza. No lo sé. Bueno, entonces, ¿cuál fue la pregunta número 1? ¿Cuántos aman a Dios? Pues todos. Todos decimos amar a Dios. La segunda pregunta es distinta, ponga atención. La segunda es, ¿cuánto amas a Dios? Es diferente. A ver, los de acá, ¿cuánto aman a Dios? ¿Me pueden decir? ¿Cuánto? Mucho, dice. ¿Qué más? Mucho, pero ¿cuánto es mucho? Por la eternidad. Ay, la hermana poeta, por la eternidad, ¿verdad? A ver, alguien allá, ¿cuánto amas a Dios? ¿Cuánto? ¿Ah? ¿Así? ¿Todo? A ver, los de acá, ¿cuánto aman a Dios? Todo, con toda mi vida, alguien dijo. ¿Qué más? Con todo tu corazón. Los de acá están dormidos, vamos acá otra vez acá. ¿Cuánto aman a Dios? Mucho, todos dicen mucho, ok. Abran su Biblia en Juan 14:15. Porque, fíjense la primera pregunta, ¿cuántos aman a Dios? Todos. Pero ¿cuánto amamos a Dios? Aquí Jesús nos va a decir cuánto lo amamos. Acuérdense que estamos en el punto de Proverbios 2:1. Hijo mío, si soy tu padre, recibe mis palabras, guarda mis mandamientos dentro de ti. Ahora, ¿cuántos aman a Dios? Todos. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuánto? Aquí dice en Juan 14:15. Aquí te va a decir cuánto amas a Dios.
¿Ya lo tienen? Dice así: si me amáis. Ahora, ¿cuántos aman a Dios? Todos. Pero fíjate lo que dice Jesús: si me amáis, guardad. Guardad es una orden, y guardar significa atesorar, aceptar, admitir. Lo mismo el equivalente de 2:1 de Proverbios. Guardad mis mandamientos. Entonces ahí está la respuesta: ¿cuánto amo yo a Dios? Yo amo a Dios, tú amas a Dios, no cuánto dices amarle. Yo puedo decir de aquí hasta el cielo, por la eternidad, pero en realidad yo amo a Dios en la medida que guardo sus mandamientos. ¿Sí o no? ¿Entendieron eso o no? Contesten. Ahí está la respuesta. Si me amáis, ¿cuánto me amas? Bueno, tú vas a demostrar que me amas en la medida que obedeces mis mandamientos. Esa es la real, objetiva y verdadera medida de amor que tenemos a Dios. Por eso al principio yo les dije: ¿cuántos son hijos de Dios? Todos dijeron amén. ¿Cuántos creen que son hijos de Dios? Y no lo son. Porque si yo fuera su padre, dice el Señor, entonces ustedes recibirían mis palabras, no las discutirían, las obedecerían, mis mandamientos los guardarían, y si me amáis guardaréis mis mandamientos. Vamos al capítulo, a Proverbios 2:2. Ahora, fíjate, estamos en el proceso que nos lleva a entender el temor de Dios. Si Él es nuestro Padre, hijo mío, si recibieres mis palabras, mis mandamientos guardares dentro de ti, versículo 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Fíjate cuántas cosas. Ahora dice, haciendo estar atento tu oído. Esta frase, estar atento tu oído, en el hebreo, kasab, significa levantar las orejas, así como haciéndole así, para oír. Como cuando alguien habla y tú dices, ¿qué? Así que quieres entender, significa poner atención, prestar atención cuando Dios habla. No sé cuántos han visto las noticias cuando van a entrevistar o sale a conferencia de prensa el presidente de los Estados Unidos. Están todos los periodistas hablando y tomando café y no sé cuánto, y luego sale un hombre así, ¿verdad? Y dice, damas y caballeros, con ustedes el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y sale el presidente y todos se paran y todos guardan silencio, y el presidente dice, buenas tardes o buenos días, siéntense por favor, y todos se callan, nadie habla. ¿Por qué? Porque está hablando ¿quién? No cualquier persona, está hablando el presidente. Cuando un personaje importante comienza a hablar, la gente pone atención, ¿sí o no? La gente pone atención. ¿Por qué? Por lo que representa esa persona, por la autoridad que tiene, lo que está representando, lo que está detrás de él. ¿Cuánto más Dios, hermanos? Cuando Dios habla, prestar atención. No hay una manera de comprender los mandamientos de Dios si no prestamos atención, si no estamos atentos a la palabra de Dios y que nada nos distraiga. En el Salmo 85, versículo 8, dice así, escucharé lo que hablará Jehová Dios. Escucharé aquí significa pondré atención cuando Dios hablare. Voy a poner mucha atención, que nada me distraiga, porque hablará Dios, hablará paz a su pueblo. Esa palabra que le produzca paz, fortaleza, etcétera. Y hablará a sus santos, dice. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? De enseñarles su palabra. Fíjate, ahí está en la parte última del versículo 8 del Salmo 85. Para que no se vuelvan a la locura, para que no hagan locuras en sus vidas. Presten atención a mis palabras. Sabemos que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Sabemos que el universo se le denomina como el cosmos. Y ya lo dijimos, que la palabra cosmos en griego significa orden. ¿Por qué? Porque el universo está en un estado de orden asombroso. Funciona como un reloj suizo, exacto, puntual.
de una manera tan maravillosa, y ese es el cosmos, ese es el universo, y habla de un Dios de orden. Dice la Biblia en Génesis capítulo 1 que cuando dijo Dios, dice que la tierra estaba desordenada. ¿Cómo estaba? Desordenada y vacía. Y dijo Dios, y empezó a ordenar todo. Y a la luz llamó día, y el sol señoré, y a las tinieblas llamó noche, y la luna y las estrellas van a señorear. Y empezó a Dios a ordenar todo. Y la tierra produzca árboles de fruto, que den fruto, etcétera, y las aguas y todo en orden. Hizo 2 jirafas, hizo 2 elefantes, todo en un orden maravilloso. Y en ese orden, aquí en la tierra, Él hizo el paraíso. Ha de haber sido, imagínate, la palabra paraíso, un lugar bellísimo, todo totalmente en orden. Entonces, desde un principio, Dios se muestra como un Dios de orden. Bueno, yo creo en ese Dios de orden, porque su palabra nos dice que Él es un Dios de orden. Y todo lo hace con orden. Pablo a los Corintios les escribió las 2 cartas porque ellos eran cristianos muy desordenados. ¿Sabía usted que también hay un orden establecido por Dios de cómo debe de funcionar los dones del Espíritu, las reuniones de los cristianos? Y los cristianos en Corinto, cuando se reunían, hacían un desorden. Eran los pentecostales del primer siglo. Eran unos desordenados, hacían una de cosas totalmente desordenadas. Y Pablo les dice, miren. Y empieza a poner orden. Dice, miren, cuando profetice uno, si lo hacen lenguas, que otro interprete. Si no hay intérprete, cállese. Porque si no, quedará sin interpretación y nadie salió edificado. Dice, y los profetas profeticen 1, 2, pero no a la vez. Primero 1, luego interprete y luego 2, y a lo más 3 profeticen. ¿Ha estado usted en alguna reunión donde hay hasta 20 profecías? ¿Qué es eso? Eso se llama, mis estimados hermanos, desorden. Y Pablo pone orden allí, y era un desorden cuando tomaban la cena del Señor. Y era un desorden en a quién seguían, unos a Pablo, otros a Apolos, otros. Eran unos desordenados. Y Pablo dice, no prohibáis hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden, porque Dios es un Dios de orden. Yo creo en ese Dios de orden. Y yo veo en la Biblia instrucciones para que este lugar sea un lugar de orden. En este lugar debe de haber orden. Cuando inicia la reunión debe de haber un orden en la alabanza. Todos aplaudimos, levantamos las manos, cantamos, damos gritos de júbilo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, esa es una parte de la adoración. Pero luego entramos lo que decimos que en el espíritu de adoración, donde entramos, hablamos cara a cara con Él, de que Él es santo, etcétera, etcétera. Entonces, debe de haber un orden también en la adoración. Y a veces hay desorden. ¿Por qué? Porque no se entiende que debe de haber un orden. Y por ahí siempre no falta a la hermanita que tiene síndrome de soprano. Entonces avienta unas notas. Ya descubrí por qué se nos funden los focos cada rato. Algunas hermanas cantan unas notas altísimas, pero resulta que cuando está así la adoración en un tono muy bajo, sale la soprano más famosa de México, tirando unas notas. ¡Ah! Entonces eso rompe con el orden, porque los que están delante de ti nomás le hacen así. Y luego pues también el hermano con síndrome de tenor se siente Plácido Domingo y empieza a levantar la voz en un volumen muy alto. Y eso rompe con el orden. Y los que están alrededor nomás se tapan así y dicen, ay Dios. Y hay algunos hermanitos que se toman la libertad y a veces en plena adoración
van conmigo, me dicen, pastor, ¿dónde estoy? Hay un hermano que grita muy fuerte, no puedo adorar al Señor. Le digo, mira, cámbiate de lugar. Dice que está lleno. Le digo, ay Dios, ¿qué? Pues póngase unos tapones. No, esa no es la solución. Más bien, hermanos tenores, bajen el volumen. Es que para eso se necesita nada más usar un poquititito el sentido común. Ya hablaré un poquito más del sentido común cristiano, que debemos de ponerlo en operación, ¿sí? Hay lugares donde está hablando el predicador y hay un gritadero, no dejan predicar al predicador, y la gente que está ahí alrededor no escucha lo que está diciendo, porque todos, amén, gloria a Dios, y luego todavía añádele a eso predicadores que les gusta tener a la gente gritando, ¿cuántos dicen amén? Y digan amén, y digan amén, ya están todos, y otra vez, amén. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? Y nadie entendió. Hermano, no, escúcheme bien. Cuando la gente de Israel iba a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios de labios del sacerdote, o iban al templo, o del escriba, del intérprete de la ley, ellos iban con una reverencia, cantaban, danzaban, porque ellos danzaban y todo. Pero cuando se trataba de oír la palabra de Dios, ellos ponían atención, paraban la oreja. Así dice el Señor. Y ellos estaban muy atentos. Bueno, nosotros creemos en ese Dios de orden. Por eso es que en ese desarrollo de que sea un lugar de orden, porque Dios es de orden, es que desde siempre tenemos un ministerio entendido para los niños, con maestros bien capacitados que ellos enseñan al nivel de los niños. Aún a los bebés los pueden ministrar espiritualmente, aunque algunos no lo crean, pero hay ministración para ellos así. Y las instrucciones es que los que tienen hijos lleguen temprano para que los pasen a sus salones. Pero algunas personas, quién sabe dónde esconden a los niños, y entran y pues no sé si los hacen rollito y si se lo ponen aquí, así, y luego de pronto salen ahí en medio de la reunión. ¿Y dónde salió ese niño? Escúchenme bien, hermanos, miren, no se molesten si los edecanes, los sugieres, van y le dicen, por favor, ¿quiere traer a su niño y llevarlo al cunero? Porque este es un lugar de orden. A ver, sean sinceros, cristianos. Cuando un niño llora atrás de ti, o al lado, o adelante, ¿te quita la atención, sí o no? Y eso no es justo. Eso es falta de respeto a Dios y a los demás. Y este es un lugar de orden, hermanos. Hay ocasiones en que usted lo ha visto, yo públicamente, o sea, estoy predicando y veo que están hablando, están cuchichándose por allí, y los que están alrededor voltean y nomás le hacen así. Yo quiero decirles algo: cuando alguien a su alrededor está, yo le doy la autoridad, el permiso de decirle así en la espalda, hermano, por favor, ¿quieres guardar silencio? Y cállelos, por respeto. Ahora, si no quieren hacer caso, bueno, entonces déjenmelo a mí, porque ustedes han visto que a veces, por favor, atiendan al niño. El jueves sucedió, venían unas personas por primera vez porque traían el corazón aquí que les pegamos, ¿no? Cuando son por primera vez, y estaban desde antes de empezar la reunión, pero ahí tenía el niño. A lo mejor no lo dejó allá porque dice, no, me lo van a secuestrar o qué sé yo, ¿no? Bueno, uno más o menos entiende. El problema es que el niño estaba inquietísimo y se paraba y empezó a correr por aquí. Entonces, por favor, atiendan al niño. Y luego, ya, véngase, pues. Entonces ya el niño así, pues los niños no aguantan, tendría como 5 años. Y empezó el niño otra vez, y luego empezó en la silla. Y los que estaban ahí a un lado nomás le hacían así. Entonces, por favor, ¿quieren atender al niño? Mejor se fueron. Y el que no entiende que debe de haber un orden para no quitar la atención va a decir que el pastor, qué mala onda el pastor, se fue un alma. Escúcheme bien. Siempre la Biblia vio por las multitudes. Y si una persona se va porque trae un hijo desordenado, ni modo. Yo prefiero eso a que distraiga lo que Dios está diciendo.
y se fueron. Bueno, ni modo. Y yo sí tomo esa autoridad porque conozco al Dios de orden. Y queremos que este lugar sea un lugar de orden. ¿Sí o no? ¿Lo quieren así? Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Ahora, vamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 1. Deuteronomio 4, versículo 1. Mira lo que dice ahí. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Oye, oír, fíjate, aquí oír significa prestar atención. Presta atención a los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis, los viváis. Y viváis, dice, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Miren, muchos gente que va a la iglesia quieren todas las bendiciones de la tierra prometida, pero nunca les hablan de prestar atención a lo que Dios dice. ¿Qué dice el versículo que estamos estudiando? Proverbios 2:2. Hijo mío, si soy tu padre, recibe mis palabras, guarda mis mandamientos dentro de ti, haciendo estar atento tu oído. ¿A qué? A la sabiduría. La Biblia dice que Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo en Él están escondidos todos los tesoros del conocimiento. En su palabra está la respuesta para todas las situaciones en las que tú y yo nos podamos encontrar en determinados momentos. Entonces, está atento a la sabiduría. ¿Se acuerdan que Dios dijo, Juan el Bautista cuando lo vio y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a Él oíd? Lo que Él diga, eso debe hacerse. Cuando encomienda a sus discípulos, vayan por todo el mundo, hagan discípulos. Dice, enséñenles las cosas que yo les he enseñado a ustedes, enséñenles a guardar, y guardar significa obedecer. Todas las cosas que yo les he mandado a ustedes. Entonces, fíjense el proceso de ir conociendo y entendiendo el temor de Dios. ¿Cómo? Él es mi Padre, entonces yo voy a guardar sus palabras. Él es mi Padre, yo voy a obedecer sus mandamientos. Si Él es mi Padre, voy a prestar atención cuando Él habla. La sabiduría. En Santiago 1:5, busque en ese versículo, Santiago 1:5, ahí nos habla de pedir sabiduría a Dios, pero el contexto de Santiago 1:5 es que si leemos los primeros versículos son las pruebas, las aflicciones con las que se enfrentan todos los cristianos. Y cuando estamos en una situación apremiante, como que se nos borra el cassette o el CD, pues ya el cassette ya quedó en la antigüedad. Como que se nos borra, ¿verdad? El disco duro. Y como que los cables se nos hacen un lío, se nos hacen un nudo. Cuando estamos en la situación, en la prueba, en la aflicción, en la tribulación, en la escasez, en qué sé yo. Entonces no sabemos cómo reaccionar. ¿Les pasa eso? Bueno, ese es el contexto de Santiago 1:5. Las pruebas, las tribulaciones. Vea el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, aquí sabiduría para saber cómo enfrentar las situaciones. Y la manera en que enfrentamos, hermanos, los problemas de la vida, es la manera en que nosotros vamos a honrar a Dios. Porque nos vamos a conducir con temor de Dios. Y en lugar de tirar un montón de malas palabras porque la situación está fea, tú te callas la boca y dices, Dios es soberano y voy a enfrentar con valor esta prueba. En lugar de irte a refugiar a la botella de tequila o de la droga, tú dices, el Señor es mi fortaleza y Él me va a ayudar, pero no sé cómo enfrentar esta situación, Señor. Mi refugio no será aquello, mi refugio serás tú. Háblame, Señor. A eso se refiere. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pídala, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Fíjate, estas son de las oraciones que no te dicen, no te doy lo que me pides por esto. Ahí tú le pides sabiduría para solucionar las cosas, para que a la vez honres a Él, y Él te la da, pero pídala. Pídala, pero después dice, pero pida con fe, creyendo.
Entonces fíjate, la sabiduría viene pidiéndola para saber enfrentar, pero ese pedir se tiene que traducir en una búsqueda. ¿Y dónde vamos a buscar esa sabiduría? O sea, pides, dame, pero luego tomas tus escrituras y las abres, y ahí Dios te va a hablar. No esperes que vengan angelitos, ¿verdad? Como muchos cristianos, ¿verdad? Ayer vi un ángel, y luego dentro de 15 días, hermanos, se me aparecieron 2 ángeles. Y luego al mes, hermanos, en este lugar hay puros ángeles, y revolotean encima de nosotros, y nos hablan, y alguno le dijo, ¿saben qué, hermano? Entonces es puro misticismo. No, a nosotros nos habla a Dios por su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ok, entonces tú buscas, pides, busca, Señor, háblame. Entonces tú abres y mira, Proverbios 8:1. Vamos a ver cómo buscando la sabiduría de Dios encontramos la respuesta. Proverbios 8:1. Este es un pasaje donde habla de la sabiduría, pero lo hace de una manera poética. Es decir, está personificando a la sabiduría como si fuera una persona. Pero sabemos que efectivamente Cristo es la sabiduría de Dios. Proverbios 8:1. Pongan atención. Acuérdense que el texto a estudiar es haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Ahora, ¿qué hace la sabiduría personificada? Proverbios 8:1. Dice así: ¿no clama la sabiduría y da a su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para la sabiduría. En el lugar de las puertas, donde la gente entra y sale, ahí se para la sabiduría. A la entrada de la ciudad, ahí la sabiduría está esperando. A la entrada de las puertas da voces la sabiduría. Y dice: oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Versículo 8. Entended, oh simples. Discreción. Entended, discernir. Discreción. ¿Alguna vez te has metido en algún problema por indiscreto? Le hacen algunos. Muchos. ¿Qué es un simple? Un torpe. Eso es un simple en la Biblia. Fíjate lo que dice la sabiduría personificada, clamando, se para en las puertas a la salida de tu casa, en tu casa, a la entrada de Guadalajara, y dice: hombres, a vosotros dirijo mi voz, entiendan, simplones. Los que son simples, los que son torpes, entiendan, discreción. Y luego sigue diciendo, versículo 5, y vosotros necios, ¿qué es un necio? Un insensato, que no usa la materia gris, que sus razonamientos son infantiles. ¿Por qué? No tiene sabiduría y siempre, como decimos en México, siempre mete la pata. Siempre mete la pata. Habla, mete la pata. Va a tal lado, mete la pata. Siempre mete la pata. Dice: entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. ¿Qué es entrar en cordura? Es entrar en tus 5 sentidos, en la sobriedad, en el razonamiento inteligente, conforme a la palabra. Dejen de ser simples. ¿Cómo se van a poder conducir en las cosas de la vida si no tienen sabiduría? Bueno, pídansela a Dios, pero también búsquenla. Y la misma sabiduría dice: aquí estoy, aquí estoy. Si eres un simple, búscame, y yo te voy a enseñar a ser prudente. Y yo te voy a enseñar a ser sabio. Y te voy a enseñar a ser una persona con cordura. Versículo 6. Oíd, porque hablaré cosas excelentes. Oh, la sabiduría de Dios, hermanos. Excelencia de todas las palabras que el hombre puede escuchar. Y abriré mis labios para cosas rectas. Dios nunca nos va a decir algo torcido. Versículo 7. Porque mi boca hablará verdad. Dios nunca nos mentirá, hermanos, jamás. Por eso su palabra es fiel y digna de ser recibida por todos, porque es verdadera. Hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios.
Justas son todas las razones de mi boca, dice la sabiduría. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende. Al que entiende. ¿Qué significa eso? Que no todos entienden. ¿Tú entiendes cuando Dios te disciplina? ¿Tú entiendes cuando Dios te exhorta? ¿Tú entiendes cuando Dios te anima? ¿Tú entiendes cuando Dios te está dando una orden apremiante? ¿Tú entiendes por qué Dios a veces te dice no? ¿Tú entiendes por qué a veces puso su mano sobre ti y te quebrantó? ¿Tú entiendes eso? Porque para eso se necesita la sabiduría de Dios. Si no, ¿cómo entendemos el temor de Dios? Y muchas veces al no entender y nos falta sabiduría, nos torcemos, reaccionamos en la carne. Pues si quieres, y si no, no. Y tenemos reacciones bien feas. ¿Sí o no? Eso significa que nos falta entender el temor de Dios. Pero de eso se trata esta enseñanza. Todas ellas son rectas al que entiende. Fíjate el versículo 9, ahí estoy, dice, y me gusta esa palabra que viene a continuación. Y razonables a los que han hallado sabiduría. O sea, es razonable que Dios me discipline cuando lo necesito, ¿sí o no? Es razonable que Dios quebrante mi yo cuando se enaltece, ¿sí o no? El salmista dijo, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno. Y cuando Dios nos humilla a nosotros, que a veces no entendemos, ¿cómo reaccionamos? Si yo esto, si yo lo otro, pues si quieren, y con unas... Y ya tienes 15 años en la iglesia, algo falta. Porque cuando hay una reacción así, no hay temor del Señor. No hay temor a la palabra de Dios. Siento como que me estoy explicando. Así lo percibo. Como que me estoy explicando, ¿verdad que sí? Y siento como que lo están entendiendo. Me gusta eso. ¿Ustedes creen que a Dios no le guste? Estén atentos a lo que yo digo, dice el Señor. Sigo en el versículo 10. Recibid mi enseñanza y no plata. A ver. Si yo les dijera, ¿qué prefieren? $1,000,000 de pesos con el cual pudieran pagar todas sus deudas de sus tarjetas de crédito, o prefieren una buena enseñanza sobre el temor de Dios. No se hagan. Me gustaría tener ese $1,000,000 de pesos, porque muchos. ¿Qué prefieres? ¿Que te enseñe cómo no te vuelvas a meter en tus necedades, imprudencias con esa tarjetita de plástico? Te voy a enseñar con la... ¿O quieres $1,000,000 de pesos para salir de allí? Les aseguro que no, pues el $1,000,000 y hasta me sobra para irme a Cancún. Pero luego ya pagas todo y al año vuelves a estar otra vez endeudado con tus plásticos. ¿Qué necesitamos? ¿1,000,000 de pesos o sabiduría? ¿Qué necesitamos? ¿1,000,000 de pesos o prudencia? Tacto, cordura. ¿Qué necesitamos? Ven que no es cuestión de dinero, es cuestión de sabiduría y de entendimiento. Es que se ven sus caritas. Versículo número 10. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia, conocimiento significa aquí, antes que el oro escogido. Y miren el 11, para los que les gustan los polvitos de oro y que les caigan piedras preciosas en la iglesia y que van a las reuniones y siempre están viendo hacia el cielo y están esperando, Señor, tu poder, tu poder, tu poder. Queremos ver piedras preciosas. Miren lo que dice aquí. Miren lo que dice la Biblia. Pongan atención. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. ¿Qué tal? A ver, ¿qué quieren ver? ¿Milagritos o milagrotes de piedras preciosas? ¿Que nos caigan lingotes de oro aquí? ¿Que tus bigotes salgan dorados por el polvo de oro? Y tú te vas con un montón de piedras preciosas y todo lleno de polvo de oro y eres
la chica de oro. Y te vas, pero no sabes cómo someterte a tu esposo, no sabes cómo tratar a tu esposa. Tienes unos broncones con tus hijos, tu negocio es un desastre porque no haces bien tus declaraciones y te cayó ahí Hacienda. ¿Y qué quieren? ¿Polvo de oro o quieren sabiduría? ¿Qué quieren? El puro sentido común nos ayuda a razonar. Conforme a la Biblia decimos, no, pues la sabiduría, pastor. Entonces vamos bien. Versículo número 11, en la segunda parte. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella, o sea, con la sabiduría. Yo, dice el 12, yo, la sabiduría, habito con la cordura. Y hallo la ciencia de los consejos. Mira el 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Quién nos va a dar la sabiduría para distinguir entre el bien y el mal? La misma palabra de Dios, hermanos. Por eso la misma Biblia dice, ay de aquel que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. No saben, no entienden. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia. ¿Tú te das cuenta que hay soberbia en tu corazón? Yo sí me doy cuenta cuando hay soberbia en mi corazón. Tú también todos nos damos cuenta, ¿eh? El problema, a lo mejor la diferencia es que algunos la reconocen y otros no. Porque, por ejemplo, cuando alguien no te reconoce tus grandes logros y tú dices, ay, sí, se creen mucho, si vieran que yo, ese es orgullo. Yo te voy a decir todo lo que he hecho en mi vida. Mira, yo hice esto y lo otro y lo otro. Ah, sí, no, pues con mucho gusto. Uy, sí. Mira nomás, ¿quién como yo? Ni en cuenta me tomó. Eso es soberbia. ¿Sí se dan cuenta cuando hay soberbia? Ahora, cuando tú te das cuenta que hay soberbia, ¿qué hay que hacer? Dice la Biblia que Dios en su sabiduría, su palabra, nos hace entender que Él aborrece la soberbia, el orgullo. ¿Y qué tenemos que hacer? Desechar eso, porque no nos conviene. ¿Vamos bien? Ok, sigo leyendo. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco, dice la sabiduría. Conmigo está el consejo y el buen juicio. El consejo y el buen juicio, o sea, las decisiones acertadas, significa eso. Yo soy la inteligencia, dice. Mío es el poder. Versículo 17. Yo amo, o sea, la sabiduría, a los que me aman. Y me hallan los que temprano me buscan. ¿Quiénes son los que encuentran? Los que buscan. Si tú no buscas, no encuentras. Y Jesús dijo, el que busca, encuentra. Entonces yo pido sabiduría, pero tengo que buscarla. Y Dios me la va a dar. ¿Entienden? ¿Qué creen que debe hacer un pastor o lo que hacemos nosotros cuando está alguna situación? Yo siempre voy a la palabra. Siempre que doy un consejo, yo les digo, mira, no va a ser mi consejo. Yo te voy a decir lo que dice la Biblia de tu asunto. No te voy a decir mi parecer. Eso no cuenta nada. Es el consejo de la palabra. Porque ahí está la sabiduría. Y también te voy a decir cómo enfrentar esa situación conforme a la palabra de Dios. A veces enfréntalo con fe. Ten fe. A veces es, ¿sabes qué, hermano? Arrepiéntete. No, ¿por qué? Arrepiéntete. No te arrepientas. Y al rato el matrimonio, la familia anda arrastrando la cobija. Y la típica, ¿verdad? Pastor, ore por mí para que todo se arregle. No es así, hermanos. No es así. Sabiduría, digan todos sabiduría. Ok, esta palabra que aparece allí, si prestares oídos a la sabiduría y todo lo que ya dice la sabiduría, esta palabra viene de un término hebreo, jama, que significa entendimiento, significa discernimiento y tiene un sentido precisamente para enfrentar y resolver las cosas prácticas de la vida, como los problemas familiares, laborales, etcétera, 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 toda situación. Ahora, una pregunta, ¿han oído hablar alguna vez sobre algo que denominan sentido común?
¿Sí han oído eso de, ay, el sentido común me indica esto? ¿Sí han oído esa frase? Ok. El sentido común se define así, según el diccionario. Es la capacidad que tiene una persona para decidir. Tiene voluntad para decidir. Para actuar acertadamente. Para actuar razonablemente. Pero según el diccionario, implica usar la capacidad de pensar. O sea, antes de tomar decisiones, piensas. ¿Sí? ¿Será bueno hacer esto? Sí. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Entonces, a medida que tú vas creciendo, se va desarrollando lo que se conoce ahora como el sentido común. Y ese es en base a cómo tú vas creciendo, ya tu sentido común se va desarrollando. Y por ejemplo, tú no llegas a tu casa y ves la olla ahí hirviendo de caldo de pollo, y no llegas y con tus dos manos la agarras así para cambiarla de lugar, ¿verdad que no? Por puro sentido común, no se necesita ya siquiera ni siquiera razonar mucho. ¿La tomaré o no? ¿Por qué sí y por qué no? Ya no, porque ya la experiencia ha desarrollado tu sentido común y tú tomas unos trapos o unas agarraderas y tomas la vasija de caldo de pollo y la cambias. Pero los niños no hacen eso. Los niños llegan y la agarran, ¿qué hay aquí, mamá? Y tú, no. Llegó el accidente. ¿Por qué? Por la imprudencia del niño, por la falta de sentido no tiene entendimiento, todavía no razona bien. Entonces, el sentido común, dijo un escritor francés, dijo, el sentido común es el instinto de la verdad, o sea, de qué es lo correcto. Pues es correcto no tomar el agua caliente con las manos, ¿verdad que no? Pues, o sea, eso no es correcto. Pero un filósofo dijo, el sentido común escasea tanto que está muy lejos de ser común. Oiga, por puro sentido común. A ver, yo todavía no entiendo, quiero que me ayuden a entender, me falta sabiduría. Ahí en el periférico y en las avenidas así muy transitadas, que ya ve el tráfico aquí en Guadalajara, usted sabe que ponemos los autos así en fila y llegamos hasta Chile. Entonces, ahí en esas avenidas han construido unas cosas, creo que se llaman puentes. ¿Se llaman puentes? Ay, no ando tan errado. Entonces esos puentes, yo quiero que me ayuden a entender para qué los construyeron. ¿Para que los autos jueguen a los arcos de San Juan? ¿Y todos pasan por ahí? ¿Para que no les vaya mal? ¿Por eso pusieron los puentes para que los autos pasaran por debajo? Quiero que me ayuden a pensar porque yo todavía no sé la respuesta, hermanos. Estoy muy confundido. El sentido común ya no es tan común. Párese un ratito y vea donde hay esos puentes y la gente atravesándose por la calle y cada rato los aplastan enfrente de ti a la gente. ¿Y cuántos han muerto ahí en el periférico, abajo del puente? ¿Todo por qué? Por una imprudencia, por una insensatez, por una tontería. Es que es muy cansado y ahorita están en el infierno o en el cielo, qué sé yo. Mire, una vez yo dije, no es posible lo que estoy viendo. ¿Cómo me hubiera gustado haber tenido una cámara de video en mis manos? Lo que pasa es que mi celular no trae. Todos los chavos traen cámaras y mi celular no es tan sofisticado. Además casi ni lo uso. Pero yo cómo hubiera querido haber tenido una cámara. En una avenida ahí en el periférico, estoy en el alto. Y bueno, los autos pasan así, entonces están los puentotes ahí, que quién sabe para qué serán. Entonces, la gente atravesándose por la calle. Y, mira nomás. Y uno que otro allá, necio y tonto, pasándose por el puente. Entonces, yo miro así y veo un perrito blanco, chiquito, que se quería pasar con los demás, pero se detenía.
Y luego, mire, delante de mí, o sea, estaba a mi izquierda, del otro carril, el perrito se da la vuelta y se empieza a subir por las escaleras y se pasa por el puente. Yo dije, no, Dios mío, no puede ser, no puede ser. Ni a perros llegan algunos. Ay, eso se oyó muy fuerte, eso se oyó muy fuerte. Se oyó muy fuerte. No. Olvídelo. No, pero es que no es posible. O sea, no hay sentido común mínimo. ¿Todo por qué? Por la insensatez. No hay sabiduría. Oiga, a 160 por hora por Lázaro Cárdenas, no inventen. Oiga, cada choque que hay en López Mateos, autos que van a 140, allí se queda, cuando chocan así, el velocímetro se queda ahí, parado. Este iba a 150 por hora, y los 5 jóvenes, el último que vi, todos hechos pedazos, chavos. ¿Por qué tenían que ser chavos? La Biblia dice en Proverbios que los jóvenes son imprudentes. Escuchad, jóvenes, mis razones de prudencia, dice Proverbios. Todo eso, hermanos, tiene que ver con nuestro conocimiento de la palabra de Dios para honrar a Dios y tener temor de Dios. ¿Por qué no voy a 120 por hora por Lázaro Cárdenas? Por muchas razones. Porque no hay que violar la ley, porque si se me atraviesa doña Juanita, la señora de la colonia del Fresno, pues la puedo atropellar. ¿Cómo me voy a frenar cuando se me aparece 10 metros? Es imposible que frene mi auto, aunque traiga un BMW. No se paran, hermano. Se patinan y matas a doña Juanita. Y ya nadie comprará menudo en esa esquina, porque era la que vendía menudo. Por muchas cosas, porque si soy cristiano no debo de violentar la ley, porque la Biblia me enseña que no debo de violar la ley. Además, pues nadie me ve, el policía no me ve, pero me ve Dios. Me ve el velocímetro que va allí. O sea, hermanos, por eso la sabiduría dice, necios, oídme. Entended y yo los volveré a la cordura. Ahora, déjeme hacerle una pregunta. ¿Existirá el sentido común cristiano? El otro es sentido común pagano. Ahora, ¿existirá el sentido común cristiano? Vamos a ver si existe el sentido común cristiano o no. Una vez Jesús les dijo a los fariseos, les dijo, ciegos les dijo, guías de ciegos, coláis el mosquito y se tragan el camello. ¿Qué es eso? Ponen mucho énfasis en las cosas pequeñitas y las grandes se las tragan. Eso significa coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿En qué consiste eso? Dice, ustedes lavan, dice, ustedes limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. O sea, le daban mucho énfasis en lo externo, pero no ponían énfasis en lo interno, que es en donde Dios pone el énfasis. Y si ustedes se cuelan el mosquito y se tragan el camello, o sea, les faltaba sentido común espiritual para entender de que tiene que ser primero lo de dentro. Jesús les dijo, fariseo, ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Bueno, escúchenme bien, sentido común cristiano. Ok, la Biblia dice, hágase todo decentemente y con orden. Ok. Acabo de ver un video de una predicadora que me dijeron, por favor, pastor, vea este video, queremos su opinión, alguien que yo conozco, porque es importante para nosotros. Y yo dije, ay, ¿qué hago? Porque a veces no tengo tiempo. Total, empecé a ver el video. Y estaba la predicadora diciendo, no, hermanos, hay que orar para que Dios nos visite, porque la última visitación que hubo en nuestra iglesia, hermanos, todos se caían al piso, todos borrachos, todos estábamos ebrios, y alguien no se podía uno parar porque se caía de la presencia de Dios. Y bueno, en ese tipo de reuniones que el vómito santo, y luego entonces ella está predicando y dice, es que Dios aquí está el poder. Y estaba una señora así. Y se veía ahí en el video, ¿no? Que estaba. Entonces dice, a ver, hermana, ven para acá. A ver, cuéntales, es que el poder de Dios está sobre mí, hermanos.
¿El poder de Dios está sobre mí? Ok, vamos a utilizar el sentido común, hermanos, cristiano. ¿Ese es el poder de Dios? O sea, están como los de allá afuera. No hay sentido común. Pero donde se voló la barda fue, no, y en esa visitación de Dios, mi esposo estaba todo borracho del Espíritu. Que cuando salió tomó el auto y se fue en sentido contrario, pero lleno del Espíritu Santo. Hermanos, por el amor de Dios, o sea, ¿cómo explicárselos? Ya no sé si llorar o reírme o tirarme al piso. O sea, no, ya uno dice, Dios, ¿qué está pasando en las iglesias? Ok, la gente del mundo, ¿cómo va a tener? No tiene ni prudencia ni sabiduría, no hay cordura, no hay medida en las cosas, todo es un desorden. Y en las iglesias donde debería de haber orden de vida, de todo, no hay orden, Señor. ¿Qué está pasando en la iglesia? Y la respuesta es muy simple, porque han dejado mi palabra. ¿De cuándo acá el Espíritu Santo te llena, te emborracha para que andes yéndote en sentido contrario? ¿Qué tal si matas a doña Maclupe? Ya nadie va a vender hamburguesas allá afuera, tan ricas que están, ¿verdad? A ver, llénate del Espíritu, agarra tu auto y vete por esta de Federalismo Colón en sentido contrario y diles, es el poder de Dios. Mira, hasta el pagano más pagano de los paganos te va a decir, oiga, ¿por qué viene en sentido contrario? Es que traigo el poder de Dios, es que el Espíritu me llenó. Y te va a decir, oye, ¿todavía habrá lugar allá en Soquipan? No, es que no puede ser, hermano, no puede ser. Hermanos, la Biblia fue escrita con una lógica razonable y clara. Mensajes de Dios son claros. La sabiduría de Dios es excelente y nos da buen sentido. ¿Sí o no? Para ubicarnos, ser cuerdos, ser ordenados, o sea, tener sentido común cristiano. Déjenme demostrárselos en la Biblia y nos vamos sobre el final. Filipenses 4:8. Vean el orden aquí, vean lo que dice Dios. Dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, esto es para los cristianos, todo lo que es verdadero, todo lo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable o lo aceptable por Dios significa aquí. Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué vamos a pensar? En lo que es verdadero, en lo honesto, en eso nos vamos a ocupar, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es aceptable a Dios, en lo que tiene virtud, en lo que es digno de alabanza. Ahora, cuando yo les he comentado esto, cuando alguien viene y me dice, oiga pastor, tengo una duda, ¿está mal escuchar la música de Vicente Fernández? Entonces yo siempre les pregunto, siempre, indistintamente, ¿cuánto tienes de cristiano? Entonces si me responden, 1 mes, tú dices, 1 mes, pues está bebito, ¿no? Entonces le explicas. Bueno, mire, es que, a ver, mire, ¿qué dice Chente Fernández? Tráigame otras de tequila, tráigame acá una mujer a mi derecha, otra a la izquierda, y yo sigo siendo el rey, y no sé qué, y a mí no me importa no sé cuánto. A ver, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene de honesto que ande de borracho? ¿Qué tiene de honesto? Entonces le empiezas a enseñar. Entonces dice, entonces no, ¿verdad? Bueno, entonces ya con la palabra tú le aclaraste que no es agradable delante de Dios. Pero cuando alguien viene y me dice, pastor, ¿es bueno escuchar la música del potrillo? Bueno, es el hijo del caballote. ¿Cuánto tiempo tienes de cristiano? 15 años. ¿15 años? ¿Y todavía no sabes lo que es lo verdadero? 15 años y todavía no diciendo lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro. ¿No sabes lo que es aceptable delante de Dios? Todavía no sabes. ¿Qué virtud hay en lo que canta este señor? Que se ha casado quién sabe cuántas veces. Usted cállese, me dijo una vez una persona. Usted no juzga las vidas de nadie. No, no la estoy juzgando, es la verdad. Él mismo lo dice. O sea, ¿qué tiene ¿qué hay virtud en la vida de una persona así? ¿Qué hay digno de alabanza en lo que canta?
Entonces, hermanos, por favor, ese tipo de preguntas déjaselas a un bebé en el Señor. Pero alguien que tiene años en la iglesia todavía no sabe discernir, todavía le falta sabiduría. ¿Cómo van a tener temor de Dios? ¿Cómo van a entender el temor de Dios si no saben siquiera definir lo que es bueno y lo que es malo delante de Dios? ¿Me expliqué? Me temo que sí. Entonces, ¿cómo yo voy a entender el temor de Dios? Teniendo presente continuamente las cosas como estas. Hijo mío, soy tu padre, recibe mis palabras. Mis mandamientos, guárdalos dentro de ti. Está atento tu oído a la sabiduría. Sigo en el versículo 2. Si inclinares tu corazón a la prudencia. Versículo 3. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Significa dar la voz, significa llamar en voz alta a la prudencia, a la inteligencia, a la sabiduría. ¿Y dónde está la sabiduría? En las puertas, en las ventanas, a la entrada de la ciudad, clamando: aquí estoy, oídme simples, recibid mis consejos y te volveré al camino de la cordura. Versículo 4 y terminamos. Si como a la plata la buscares, ¿qué? La sabiduría de Dios, el entendimiento, el discernimiento, la inteligencia, y la escudriñares como a tesoros. Miren el versículo 5. Entonces, ¿qué? Entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Casi nada, ¿verdad? Y en la versión Palabra de Dios para Todos se lee así, del 5 al 11. Escúchenlo nada más, o síganme allí. Entonces aprenderás a respetar al Señor y sabrás lo que es conocer a Dios, porque el Señor es el que da la sabiduría, el conocimiento y la ciencia brotan de sus labios. Él da sabiduría a la gente que es justa con los demás y protege a los que viven honestamente. Cuida el camino de los justos y protege la senda de los que son fieles. También comprenderás lo que es la justicia, la honestidad y la igualdad y todo buen camino. La sabiduría entrará en tu corazón y te gustará el conocimiento. La prudencia te protegerá y el entendimiento te cuidará.